Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, explicar la economía con las noticias de la actualidad. En esta semana vamos a comentar tres noticias y una de ellas que está más de actualidad que nunca, que es el tema de la corrupción en España. ¿Cuál es la dimensión del problema? ¿Cuáles son las consecuencias? Básicamente, lo que importa, ¿cuánto nos cuesta la corrupción política y los chanchulleos de algunos de los golfos que nos desgobiernan? En segundo lugar, vamos a hablar de pobreza en España, porque esta semana se han publicado datos oficiales muy relevantes y al mismo tiempo muy preocupantes sobre la situación real de las familias españolas. Bajo un gobierno socialista, bajo un gobierno comunistoide, que en teoría está aquí para ayudar a los más pobres. Pues bien, la realidad es justo la contraria. Y en tercer lugar, la energía nuclear. Cuidado con la energía nuclear. Esta noticia también es de esta semana, y es que los dueños de las centrales nucleares han dicho basta, han dicho hasta aquí. Se han rebelado y han presentado una serie de recursos contra el gobierno y su intención de dar al traste con esta energía que es fundamental, no solo para que nos funcione la luz en nuestras casas, sino muy especialmente para que no se dispare nuestras facturas. Así que arrancamos. Bueno, la primera noticia está relacionada con algo que, como decía al principio, está de más actualidad que nunca. Mañana, tarde y noche estamos en todos los medios de comunicación hablando de un caso muy concreto llamado caso Koldo, por alusión al asesor, la mano derecha del exministro y exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos. Pero en realidad el caso Koldo ya no es el caso Koldo. Empezó siendo un caso relacionado con un asesor del gobierno que presuntamente se lucró de forma ilegal, irregular, mediante el amaño y la adjudicación de contratos amiguetes. Pero, como digo, esto era al principio, el caso Koldo. Pero el caso Koldo ya quedó muy atrás. El caso Koldo se ha convertido ahora en el caso Ábalos, que afecta directamente al que fue el mandamás del Partido Socialista. José Luis Ábalos no era un socialista cualquiera, era el socialista, la mano derecha de un señor que se llama Pedro y se apellida Sánchez. José Luis Ábalos fue el padrino de Pedro Sánchez. Cuando Pedro Sánchez había sido expulsado del Partido Socialista, Ábalos no solo le dio cobijo, no solo le dio alimento y agua, sino que además impulsó su carrera para regresar a la Secretaría General del PSOE. José Luis Ábalos posteriormente fue premiado por Pedro Sánchez cuando llegó al gobierno y fue nombrado ministro de Transportes, de Fomento. ¿Dónde está el dinerito? El dinerito. Y, aparte de eso, fue designado secretario de organización del Partido Socialista. Vamos, el que manejaba el cotarro, el líder, segundo, dentro de la estructura del Partido Socialista, el que decide las listas. Un secretario general dentro de un partido tiene un poder enorme. Es el segundo, la mano ejecutora del presidente, del líder del partido. Por lo tanto, Ábalos lo era todo en el Partido Socialista. Pero ahora no es nada. Ahora no es nada. De hecho, fue cesado de forma fulminante y sorprendente hace 2 años, sin dar explicaciones de todas sus funciones como secretario de organización del partido, pero también como ministro. Bueno,
Ahora a lo mejor se empieza a entender el por qué el Partido Socialista tomó esa decisión, lo cual también nos lleva a sospechar que dentro de la cúpula del partido, incluido el propio Pedro Sánchez, sabía que algo turbio había en la figura de Ábalos y nos lo ocultó. Y de hecho le siguió dando cobijo como diputado nacional en el Congreso. No destituyó a Ábalos y lo echó a la calle, no. Le dio un puesto, un escaño dentro del Parlamento. Pero como digo, empezó esto siendo el caso Koldo, ahora está siendo el caso Ábalos, pero en realidad se trata del caso PSOE, porque la presunta trama corrupta que está siendo investigada por la justicia afecta a varios ministerios, afecta a la tercera autoridad del Estado, que es la presidenta del Congreso, Francina Armengol, afecta a 2 comunidades autónomas que fueron gobernadas por el Partido Socialista, como es Baleares y Canarias, y cada día nos estamos despertando y acostando y comiendo con un escándalo, si cabe, cada vez mayor a la vista de las investigaciones que han desarrollado la justicia y también los servicios de la Guardia Civil. Y si este caso de corrupción es un caso de corrupción del PSOE, es también un caso de corrupción de Pedro Sánchez, el líder de este partido, al mismo tiempo que es el presidente del gobierno. Por el momento, este caso ya se ha cobrado 20 detenidos investigados, incluido el propio Koldo, y una pseudodimisión. Y cuando digo pseudodimisión me refiero a la de Ábalos, y digo pseudo porque ha dejado el Partido Socialista, no es que lo haya dejado, directamente es que el Partido Socialista optó por expulsarlo, pero no ha dejado su escaño. Ahí está, agarrado como una garrapata, sino que no quiere dejar el escaño ni de broma, ni con agua caliente, y se ha pasado al grupo mixto. De ahí lo de la pseudodimisión, que no es tal. Es simplemente, oye, dejo el Partido Socialista a un lado, pero me mantengo en el Congreso para llevármelo calentito. Es que fuera se pasa mucho frío. Así lo explicaba José Luis Ábalos en comparecencia pública en el Congreso. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Soy un mero peón que se inserta en una lucha política sin reglas que se fundamenta en la eliminación de cualquiera y de cualquier modo. En realidad, este tipo de declaraciones y otras muchas que ha concedido Ábalos en los últimos días a varios medios de comunicación mediante entrevistas son literalmente para descojonarse de risa. Y de hecho hay memes, un mundo, en las redes sociales, como muchos de vosotros sabréis, haciendo todo tipo de burlas, de comedia, de sketch, dándole toque dramático, toque cómico. Y desde luego que es para reírse, si no fuera porque aquí, insisto, presuntamente una trama vinculada al gobierno se ha llenado los bolsillos con millones de euros en el cobro de comisiones con tu dinero. Con el tuyo, con el mío y con el de todos los españoles. En un momento muy complicado para el país. En un momento dramático. Lucrándose en medio de una pandemia. Una pandemia que llevó a la tumba a más de 100.000 compatriotas. Cuando todos estábamos en nuestras casas, encerrados, algunos enfermos, otros en un estado de pánico, de ansiedad, otros en la ruina como consecuencia de las restricciones que se aplicaron para combatir la pandemia, había unos golfos que se estaban llenando los bolsillos con nuestro dinero.
Por eso no da tanta risa. Todo lo relacionado con el caso Koldo en ocasiones parece surrealista, pero no da tanta risa. Ahora, dicho lo cual, José Luis Ábalos se ha ganado los galones y se ha ganado, sin ningún género de dudas, el título del torrente español de la política. Inigualable. Inigualable sus declaraciones, inigualable su interpretación. Ahora bien, vayamos a lo que nos importa. En primer lugar, este intento por victimizarse del señor Ábalos no cuela. Y no cuela, entre otras cosas, porque Ábalos no está en la calle. Ábalos se mantiene en el Congreso. Como diputado no adscrito en el grupo mixto. Eso de que ha tenido que ir solo, va solo en su coche, sin secretaria. Claro, porque el gobierno, el PSOE, le ha quitado el chofer, le ha quitado la secretaria, el asistente, etcétera, pero conserva ciertos privilegios. Sigue siendo diputado, sigue siendo representante del pueblo español en el Congreso, en el grupo mixto. Y se mantiene como diputado. El mantenerse como diputado tiene algunas ventajas, entre otras desde el punto de vista judicial, porque al estar aforado solo puede ser investigado por el Tribunal Supremo. Es decir, le otorga, quizás no, seguro, mayores garantías que al resto de españoles. Va por un procedimiento, los posibles delitos o investigaciones van por un procedimiento diferente al que va el resto de españoles. Eso tiene sentido, que sea así por el juego de la política, pero en todo caso, si se mantiene como aforado, entre otras razones, será por el interés, si se mantiene como diputado, será entre otras razones por el interés de mantener su aforamiento. Y en segundo lugar, que no es de ninguna pena, porque en el grupo mixto, como diputado no adscrito, el señor Ábalos va a cobrar hasta 11.000 euros al mes y va a tener derecho a un asistente. Así que menos pena y menos lloros, señor Ábalos. La cuestión es que esta presunta trama de corrupción está siendo investigada por la adjudicación de contratos para compra de mascarillas, insisto, en medio de la pandemia, cuando este país había muchos compatriotas que lo estaban pasando fatal en los hospitales y muchos de ellos, por desgracia, falleciendo y siendo enterrados en soledad, sin sus familias. Pues esta trama investigada por la compra de mascarillas por un importe de 54 millones de euros. Y esto es la cantidad inicial, porque podría ir a más, ya que, según las informaciones publicadas en prensa, la trama también estaría relacionada de alguna forma con el rescate público de una compañía aérea, Air Europa, que recibió auxilio por parte del gobierno por un importe superior a los 600 millones de euros. Así que todo apunta a que esto solo es la puntita del iceberg. La cuestión es que esto de la corrupción, el caso Koldo, Ábalos, PSOE, Sánchez, no es un caso aislado. En España tenemos un problema estructural con la corrupción política, no un problema coyuntural o marginal. El caso Pedro Sánchez, el caso PSOE, es uno más de una inmensidad de casos que, por desgracia, han afectado y siguen afectando a este país por parte de todos los partidos políticos y en todo tipo de administraciones. Y la cuestión, a lo que importa, porque estamos hablando de economía, este es un programa de economía. Bueno, esto es corrupción política, sí, pero ¿y esto en qué nos afecta a la economía? Pues mucho, nos afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque la corrupción política, señores, nos cuesta dinero, nos cuesta un dineral a todos. ¿Cuántos casos? Para empezar, vamos a situar el problema de la corrupción en la dimensión más aproximada posible a la realidad. Vamos a ampliar el foco para no centrarnos en el caso Ábalos, sino ni en ningún caso concreto, sino en el problema de la corrupción con carácter general. ¿Cuál es el problema de la corrupción en España? ¿Cuántos casos de corrupción hay en este país? ¿Quiénes los cometen? ¿Qué tipología tienen? ¿Qué tipo de corrupción se produce? O, por ejemplo, ¿cómo se distribuyen geográficamente los problemas de corrupción? Para ello hay un mapa que vamos a ver a continuación,
en donde se refleja cuál es la dimensión real de la corrupción en España. Concretamente, estos datos proceden de un estudio de investigación firmado por José Abreu, en donde se recogen todos los casos de corrupción que han sido investigados por la justicia y recogidos por la prensa española entre el año 2000 y el año 2020. 20 años de investigación. Es el estudio más completo que existe sobre el análisis de la corrupción en España en cuanto a su dimensión. Pues bien, ¿sabéis cuáles son los casos que han sido investigados por la justicia durante estos 20 años? Ni más ni menos que 3.743 casos destapados con la corrupción política. Esto da una cifra, una media de 187 casos al año. Es decir, en España tenemos un caso de corrupción política cada 2 días. Un caso cada 2 días de media. Y esto, insisto, son los casos destapados, los casos que se han localizado y en donde se han encontrado indicios suficientes para ser investigados por las autoridades judiciales. Pero claro, esto es como los alijos de droga, que ya sabéis lo que dice la propia policía y Guardia Civil. Cuando entra una tonelada de cocaína por el puerto, es que ese mismo día están entrando 100 toneladas por otra parte de la costa. La policía, la justicia, tan solo localiza, encuentra, confisca el 1, 2, 3% de toda la droga real que entra en España. Bueno, pues con la corrupción me imagino que pasará algo similar. Estos 3.743 casos son los casos que se han localizado y en los cuales han encontrado indicios suficientes para abrir una investigación. Por lo tanto, habrá mucho más. Pero quedaos con el dato. Más de 3.700 casos en 20 años, un caso de corrupción política de media cada 2 días. La mayoría de estos casos se concentra además entre el año 2009 y el año 2015, es decir, justo después del estallido de la burbuja inmobiliaria. Y no es casualidad. A continuación entenderéis por qué la mayoría de los casos, casi el 50% de los analizados, se concentran justamente en esos años. Vamos a ver en otro gráfico, en el siguiente, cuáles son las regiones donde se concentra el mayor número de casos de corrupción en España, concretamente en 3. Son 3 las que acaparan prácticamente la mitad de todos los casos analizados, concretamente Andalucía, la Comunidad Valenciana y Galicia. Andalucía con el 27,5%, la Comunidad Valenciana con el 12,2% y Galicia con el 9%. Estas 3 regiones acaparan, por lo tanto, casi la mitad de los casos de corrupción que han sido destapados. Pues bien, esto en cuanto a la distribución geográfica. También un dato interesante, y es que ya no solo por números, sino cuáles son las regiones, por ejemplo, más corruptas en comparación con su población. Es decir, si utilizamos un indicador de tasa de corrupción, casos de corrupción por cada 100.000 habitantes, resulta que las regiones más corruptas de España son, por este orden, Melilla, la ciudad autónoma de Melilla, con 24 casos por cada 100.000 habitantes, Baleares, con 18 casos por cada 100.000 habitantes, y Cantabria, la Cantabria de nuestro afamado expresidente regional, señor Revilla, con 14,4 casos. La mayoría de las causas tienen lugar en el ámbito municipal. En España hay 3 grandes estructuras administrativas: el Estado, gobierno central, las comunidades autónomas y la administración local, en donde están los ayuntamientos y las diputaciones. Pues bien, la inmensa mayoría de los casos de corrupción se localizan en el ámbito municipal, en el ámbito local. El 85%, concretamente, se localizan en el ámbito local. En concreto, el 18% de los municipios españoles, un total de 1.498 localidades,
han tenido al menos un caso de corrupción durante los últimos 20 años. Y de estos, en el 42% ha habido 2 o más casos de corrupción. De hecho, en el 10% de los ayuntamientos en donde se ha destapado un caso de corrupción, concentran 5 casos o más. En concreto, en 146 localidades se han producido durante estos últimos 20 años 5 casos de corrupción o más. ¿Cuál es el estado procesal de los casos de corrupción en España? Pues bien, de esos 3.743 escándalos políticos, un tercio se ha archivado. Que se archive significa que no ha habido indicios o pruebas suficientes como para abrir un juicio. De esos 3.743, un tercio archivados. Se investigaron, pero finalmente se archivaron. Un tercio, otro tercio, sigue abierto. Es decir, los casos siguen vivos, se siguen investigando y siguen los procedimientos. El 16% de todos estos casos terminó en absolución. Es decir, se investigó, hubo juicio y directamente los jueces determinaron que había inocencia, eran inocentes los que habían sido investigados. Y por último, en el 20% de los casos destapados, en total, en 756 escándalos durante los últimos 20 años, se terminaron con condena de al menos uno de los implicados. Pues bien, ahora vais a entender por qué la mayoría de los casos de corrupción se producen en el ámbito local. Y la razón radica en el tipo de delitos que están relacionados con la corrupción política. Fundamentalmente, la clave es la siguiente, y es que más del 30% de todas las corruptelas políticas se producen en el ámbito urbanístico. Urbanístico, es decir, en el departamento de la administración local, diputaciones y fundamentalmente ayuntamientos, que son los que tienen competencias en materia urbanística, que son los que determinan dónde construir, cuándo construir, cómo construir. Ahí es donde se concentra toda la corrupción política o buena parte de la corrupción política de España. Es corrupción urbanística. Y os preguntaréis, ¿por qué? Pues señores, porque el urbanismo depende directamente de nuestros queridísimos políticos. Porque el urbanismo es una materia hiperregulada, hiperintervenida, donde el mercado, donde la libre competencia, donde el sector privado no pueden decir prácticamente nada, no pintan nada. En España hay suelo a patadas. Solo hay que viajar por el país para ver que somos un país con muy poca densidad geográfica, quitando las grandes ciudades. Tenemos extensiones de tierra inmensas, inmensas y vacías, donde el poder político ha decidido que no se puede construir. ¿Por qué? Porque no les da la gana. No se puede construir. ¿Dónde se puede construir? Donde diga el político. Y si es el político el que tiene la decisión de dónde se puede construir o no, ¿no creéis que existe un incentivo enorme para que sinvergüenzas, golfos y delincuentes se lucren a manos llenas con el tráfico de licencias? ¿Por qué la mayoría de la corrupción política en España se concentra en el ámbito urbanístico? Porque el negocio es redondo. Porque un suelo en el que no se puede construir ninguna vivienda vale casi cero. Y un suelo en el que se puede construir vale un dineral. Y la diferencia entre que valga cero y valga un dineral la tienen nuestras señorías, los políticos. La tiene un concejal de urbanismo. La tiene también los funcionarios. La tiene el alcalde en última instancia. El incentivo para que haya corruptelas en materia urbanística es enorme, enorme. Porque en última instancia, que haya o no negocio, que se haga o no dinero, depende de una decisión política. Pues bien, esa es la razón por la cual el 85% de los casos de corrupción en España se concentran en el ámbito local y básicamente el 30%. ¿Por qué? Porque el 30% de todos los casos están relacionados con el ámbito urbanístico.
que es competencia directa de los ayuntamientos. En segundo lugar, el segundo delito más común dentro de las corruptelas políticas es la malversación de caudales públicos, desviar dinero de forma irregular, de forma ilegal, el 21%. Y el 16% de los casos están relacionados con el amaño de contratos y licitaciones públicas. Esto, el amaño de contratos y licitaciones públicas, es precisamente el caso Ábalos, el caso Koldo, el caso PSOE, el caso Pedro Sánchez. Se metería dentro de este grupo de corrupteles. ¿Cuáles son los partidos políticos que cometen más corrupciones? Vamos a verlo en el siguiente gráfico. Aquí la cuestión está bastante distribuida, prácticamente a la par. Los partidos implicados, los principales partidos implicados, como no puede ser de otra forma, son Partido Popular y PSOE. ¿Por qué? Porque España tradicionalmente, bajo democracia, ha sido un bipartidismo. PSOE y Partido Popular son los que gobiernan, los que han gobernado a nivel nacional, a nivel regional en la mayoría de comunidades autónomas, quitando las excepciones nacionalistas, y en la mayoría de ayuntamientos. En concreto, el Partido Popular está en el 40,5% de los casos de corrupción destapados, pero muy cerca del Partido Socialista, prácticamente no hay diferencias, con el 38,3%. Así pues, PP y PSOE, PP color azul, PSOE color rojo, PP y PSOE, entre ambos, acaparan el 76% de los casos de corrupción destapados. Y entre otras razones porque también, como digo, son los que han gobernado tradicionalmente en la mayoría de municipios, alcaldías, diputaciones y gobiernos regionales entre el año 2000 y el año 2020. Otros partidos destacados, Izquierda Unida, sí, los comunistas también son corruptos. Lo que pasa es que gobiernan menos y por lo tanto tienen menos oportunidades para corromperse. Por lo tanto, lecciones ninguna, señor Garzón. Lecciones ninguna, señora Yolanda Díaz. Lecciones ninguna, señor Pablo Iglesias o Irene Montero. La extrema izquierda también roba, y mucho, cuando tiene oportunidad. Lo que pasa es que aquí los españoles, bueno, de momento, aunque les hemos concedido demasiado poder, no ha sido suficiente para que lleguen a corromperse tanto como los partidos mayoritarios. Al fin y al cabo siguen siendo partidos minoritarios, residuales, con muy poco poder político, aunque por desgracia con gran influencia. Izquierda Unida, por lo tanto, el 4% de los casos. Y Convergencia y Unió, los nacionalistas, ahora independentistas, separatistas catalanes, que lidera el señor Puigdemont desde Bruselas, pues siendo un partido regional, resulta que están relacionados con el 3,6% de todos los casos destapados entre el año 2000 y el año 2020. Que no es moco de pavo, ojo, no es moco de pavo. Bien, ¿y esto cómo se relaciona con a nivel internacional? Estos son los datos, el mapa de la corrupción política en España. Pero ¿esto es mucho o es poco en comparación con otros países de nuestro entorno? Pues bien, hay dos indicadores relevantes al respecto. El primero, el Eurobarómetro, que es como el CIS en España, pero en este caso a nivel europeo, en donde las diferentes encuestas señalan que España es, junto con Croacia, Chipre, Grecia, Hungría, Italia y Portugal, uno de los países donde se considera que la corrupción está más extendida. Esto es una encuesta, es decir, cuando las autoridades comunitarias preguntan a los españoles, ¿usted piensa que hay muchos casos de corrupción en España? La inmensa mayoría de españoles, muchos de ellos dicen que sí, junto con otros países que también sufren graves problemas de corrupción, como es el caso de Grecia, Hungría, Italia, Portugal, etc. Pero esta misma pregunta se le plantea a un alemán, se le plantea a un finlandés, y la percepción de corrupción es mucho más baja. Bueno, pues este es un dato llamativo. Segundo indicador importante, el índice de percepción de la corrupción que elabora anualmente una organización que se llama Transparencia Internacional. España ocupa el puesto 36 del mundo en este particular ranking mundial. Es decir, somos un país donde hay poca corrupción si se compara con el resto del mundo, con la lista de 180 países, estamos en el puesto 36, con lo cual es una buena nota,
Pero es que, sinceramente, supongo que estaréis de acuerdo conmigo, España no debería compararse con Mozambique, ni con Uganda, ni con Bolivia, ni con Venezuela. A lo mejor algún día, si sigue gobernando la izquierda, llegamos al nivel de esos países en cuanto a pobreza y desastre y caos absoluto, pero no. España, por suerte, sigue siendo un país rico y sigue siendo un país desarrollado. Pertenecemos a la civilización occidental y pertenecemos al grupo de países de la OCDE, el grupo de países más ricos del mundo. Por lo tanto, la comparación que debemos establecer no es con el África subsahariana, no es con el tercer mundo, ni con países pobres de Hispanoamérica. No, la comparación es con el resto de países ricos. Y ahí es donde salimos perdiendo. Porque un puesto 36 nos sitúa muy abajo en comparación con otros países ricos y desarrollados. Y de hecho, desde que gobierna Pedro Sánchez, hemos perdido 4 puestos en este ranking. Es decir, que la percepción que tienen los españoles sobre la corrupción, lejos de reducirse, ha aumentado. Y hay también un tercer indicador que me gustaría destacar, y es que la corrupción, al fin y al cabo, se materializa en un deterioro de la calidad institucional. Un país con mucha corrupción es síntoma de que su calidad institucional es baja, de que tenemos unas instituciones endebles, corruptas, inseguras, donde el Estado de Derecho no es tan Estado de Derecho, donde hay, manga ancha para los delincuentes y los criminales, incluyendo los golfos que a veces también operan en el ámbito político. Y por lo tanto es un problema de carácter institucional. Y en este sentido hay que recordar, hay un indicador que es muy relevante, que es el Democracy Index, que elabora la prestigiosa revista The Economist, en donde España ocupa el puesto 22. Un puesto 22 es un puesto muy bajo, porque este indicador lo que evalúa es la calidad institucional y especialmente la solidez democrática de los países alrededor del globo. Para que os hagáis una idea, apenas hay entre 25 y 30 países tan solo que son considerados como democracias sólidas y consolidadas. Pues bien, España pertenece desde hace muchos años a ese grupo privilegiado. De esos 25, 30 países, de un total de creo recordar, 60 países que analiza este indicador. Por lo tanto, es un puesto relevante. Pero la cuestión es que estamos perdiendo puestos. Estamos bajando puestos. Un puesto 22 es un puesto bajo en comparación con otras democracias consolidadas y en comparación con otros países ricos. Para que nos entendamos, España básicamente está a un paso de descender a segunda división de la democracia. Pues bien, hasta aquí el panorama general de la corrupción, que como vemos es un problema generalizado, es un problema estructural. La cuestión es, ¿cuánto nos cuesta la corrupción en España? Porque esto es muy relevante. Un país con mucha corrupción y, por lo tanto, con una baja calidad institucional, es un país que pierde dinero a chorros, porque es un país inseguro o mucho más incierto, con más riesgo a la hora de invertir, a la hora de hacer negocios. Os pongo un caso muy concreto, que además últimamente también está de actualidad. El Salvador, donde gobierna un señor que se llama Bukele, donde las maras, las mafias, la delincuencia, pues gobernaba a sus anchas. Pues bien, era imposible el hecho de poder abrir un negocio, una pequeña tienda o vender alimentos en la calle sin el visto bueno de la mafia, sin tener que pagarle a las maras para poder operar. Bien, eso es un claro síntoma de ausencia total de Estado de Derecho, ausencia total de justicia y ausencia total de calidad institucional. A ver, ¿a quién se le ocurre? Sí, a los pobres salvadoreños que estaban ya pasando las canutas, imagínate alguien de fuera que vaya a invertir a El Salvador. En esas condiciones a nadie se le pasa por la cabeza. Y de hecho El Salvador, por desgracia, hasta que llegó Bukele, eran muchos los que optaban por salir del país, porque era un auténtico infierno. La cosa el problema de la delincuencia
pues ha mejorado mucho gracias a las políticas aplicadas por Bukele. Pero con lo que intento reflejar con este ejemplo es que la calidad institucional es relevante también a la hora de crear riqueza, a la hora de crear empleo y a la hora de atraer talento y atraer inversión. Por lo tanto, menor calidad institucional es también menos capacidad para generar dinero y, por lo tanto, menos riqueza. Pues bien, España, y esta es la clave, tiene una calidad institucional inferior a la media de países ricos. Tenemos una corrupción o una percepción de la corrupción más alta que el resto de países ricos y también tenemos una calidad institucional, como consecuencia, menor que el resto de países ricos. Pues bien, esto se traduce en menos dinero. Esto se traduce en menos riqueza y esto se traduce en menos empleo y en menos prosperidad. Concretamente, los diferentes estudios al respecto hablan de que la corrupción política le cuesta a nuestro país del orden del 16% del Producto Interior Bruto. Es decir, un crecimiento anual medio del 1% a lo largo de 15 años. ¿Y esto en qué se traduce? En dinerito, dinero contante y sonante. Pues bien, esos 16 puntos de PIB que se pierden como consecuencia de la corrupción a largo plazo se traducen a precios de hoy en 240.000 millones de euros. 240.000 millones de euracos. Unos 5.000 euros por habitante. 5.000 euros por habitante. Eso es lo que nos cuesta la corrupción en España. No solo a nivel presupuestario, no es solo que una panda de golfos a nivel político, aprovechando su posición, roben dinero público para enriquecerse personalmente. Eso es solo una parte del coste, eso es solo una parte de la factura real que nos cuesta la corrupción en España. Lo que no se ve es lo que se deja de producir, lo que se deja de invertir, es el coste de oportunidad. Y esa es la principal factura, la riqueza que se deja de generar en este país como consecuencia de las corruptelas políticas. 240.000, casi 240.000 millones de euros a precios de hoy. Unos 5.000 euros por español. 5.000 euros por español significa 20.000 euros por familia de 4 miembros. 2 padres y 2 niños. 20.000 euros por familia. 5.000 euros por español. Esta es la factura de la corrupción. Ahora vamos a analizarlo con un experto en esta materia para que nos dé algunas claves añadidas. Pues tenemos el inmenso placer y tengo el honor de poder contar en nuestro programa con Juan Luis Jiménez, un economista al que admiro, gran economista, profesor en la Universidad de Las Palmas y colaborador de Nada es Gratis. Juan Luis Jiménez, entre otros muchos estudios, pues ha analizado el problema de la corrupción en España y sus derivadas económicas. Y le hemos preguntado algunas cuestiones relevantes. Por ejemplo, empezamos con la primera pregunta. ¿Tiene España un problema de corrupción en comparación con otros países ricos? Nos gustaría tener indicadores que fueran comparables entre países para saber si España realmente tiene un problema muy diferente del resto de países, tanto ricos como al menos en vías de desarrollo. Aunque existe una serie de indicadores que pueden permitir aproximarnos a los niveles de corrupción política que existen en los países, como puede ser los desarrollados por el Banco Mundial, cierto es que no hay indicadores de un nivel aún más cercano a los problemas que tenemos en el caso de España, con la corrupción política, sobre todo la corrupción política local, que es la que en mayor número de casos ha mostrado en los últimos años. A la pregunta, ¿tiene España un problema de corrupción política local? La respuesta es sí. ¿Tiene España un problema de corrupción política local muy diferente del resto de países? La respuesta es no estoy seguro de ello. Podría aventurar a decir que en este país la corrupción política a nivel local es mayor que en el resto de países, pero no tengo indicadores fiables para confirmar esto. En cualquier caso, tenemos un problema.
También le hemos preguntado a Juan Luis si el problema de corrupción en España es estructural o coyuntural. Esto es lo que nos ha comentado. Basándome en el análisis que se ha hecho de la corrupción política en los últimos años y teniendo en cuenta que al menos alcanzan las últimas 2 décadas, me atrevería a afirmar que no es un problema coyuntural y de hecho es un problema estructural. Haciendo referencia a que han pasado varios gobiernos, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico y local, y ninguno de ellos ha sido capaz de solucionar el problema de la corrupción política, que no es más que las oportunidades de unos individuos que anteponen sus intereses personales a los intereses del bienestar del conjunto de la sociedad, que es a lo que deberían defender y realmente no defienden. Por otro lado, tenemos el problema relacionado que en muchas ocasiones se ve la corrupción política, al igual que la corrupción empresarial, como algo que no dispone de mecanismos suficientes tanto para la detección como para la sanción y la disuasión, y que sean realmente efectivos para eliminarlo. He ahí el problema y he ahí los resultados que ahora mismo tenemos en cuanto a los niveles de corrupción política y también empresarial. Y cuando me refiero a corrupción empresarial, me refiero a los cárteles empresariales. ¿Y cuál es el origen de la corrupción en España? ¿Es un problema cultural? ¿Es un problema institucional? ¿O es un problema judicial? Entiendo, al menos por lo que he podido leer tanto sobre la corrupción política como la corrupción empresarial, que no hay un único factor, no hay un único driver que, utilizando terminología anglosajona, que explique la corrupción política en nuestro país. De hecho, podríamos hablar, tal y como comenté antes, de unos incentivos, mejor dicho, que se pueda permitir el establecimiento de incentivos individuales que se sobrepongan a los incentivos que deben tener los políticos. Segundo, la capacidad de sanción que tiene el sistema y la lentitud de la justicia en estudiar los casos y llegar a las conclusiones y sobre todo sancionar conforme a aquello que realmente ha sucedido. Y por otro lado, nivel cultural. Bueno, no creo que seamos muy diferentes de italianos, portugueses. Y cuando alguien me dice que en España somos más corruptos que en el resto de países, siempre recuerdo que cuando analizamos los cárteles empresariales a nivel europeo, la nacionalidad que más se repite en cuanto a empresas que han conformado cárteles no son las españolas, son las alemanas. Y eso nos dice, por un lado, que Alemania es mucho más grande dentro de la Unión Europea, obviamente, pero que no necesariamente los españoles somos más corruptos que en el resto de países. Lo único que debería establecerse son los mecanismos suficientes para tanto la detección y, por tanto, por ejemplo, cubrir bien a aquellas personas que quieran delatar a los corruptos, como para la sanción. Y es que las sanciones, sean acordes al daño realizado. Juan Luis, ¿se castiga electoralmente la corrupción? No, por desgracia, no se castiga electoralmente la corrupción política en España. De hecho, en un artículo que publicamos ya hace unos años y que bien podría actualizarse y mejorarse por mi colega Carmen García Galindo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y un servidor, pudimos mostrar cómo en el periodo 2003-2011 la corrupción política local en algunos casos no solo no se sancionaba electoralmente, sino que incluso aquellos alcaldes que habían estado imputados en casos de corrupción política local aumentaban su porcentaje de cuota, es decir, el porcentaje de votos que obtenían en esos municipios. Normalmente estos casos eran los relacionados con el Partido Popular, los casos de corrupción relacionados con el Partido Popular, que aumentaban la cuota tras un caso de corrupción política en torno a un 2 y un 4%. Y los que lo reducían en torno a un 2%. En cualquier caso, ya no solo la diferencia significativa entre disminuir y aumentar, sino también la cuantía de la disminución nos parecían relativamente ridículas para aquellas situaciones en las que uno sabe que su alcalde, por ejemplo, alcaldesa, concejales, etcétera, han estado investigados o han sido imputados por causas
casos de corrupción política local. ¿Y cómo afecta a la economía española? Atentos a la respuesta. Hay una amplia literatura que muestra cómo la corrupción política en cualquier país afecta negativamente al desarrollo, no solo de las instituciones, sino de la economía en la que está situada o la que se da en la que se dan esos casos de corrupción política. Hasta donde conozco, no hay casos, evaluaciones académicas recientes que hayan analizado cuál ha sido el impacto real de la corrupción política sobre la economía española. Sí existe un trabajo de Joaquín Artés, Jordi Perdiguero y un servidor en el que evaluamos cuál ha sido el efecto de la corrupción política sobre el comportamiento de los presupuestos locales de los municipios, en el que encontramos que dichos presupuestos disminuyen tras un caso de corrupción política, principalmente porque las otras administraciones que están relacionadas con esos ayuntamientos disminuyen el nivel de transferencias hacia esos municipios. Pero aunque no existan evaluaciones recientes sobre el impacto en la economía española, nos atrevemos a afirmar que los resultados no son positivos. Y por último, ¿qué soluciones podemos aplicar o poner en marcha para, ya no digo eliminar, pero desde luego reducir la corrupción en España? Por desgracia, y lamento comenzar así, no existe un único instrumento que pudiera acabar con la corrupción política. Una serie de instrumentos, al igual que se hace con los cárteles empresariales, podrían venir por el enforcement, por la capacidad que debería tener la administración de permitir que aquellas personas que estén relacionadas o conozcan de casos de corrupción puedan delatarlas sin que ellos les perjudique individualmente o personalmente. De hecho, haciendo una traslación de la política de defensa de la competencia, por si no lo conocen, en ella existe desde hace unos cuantos años, desde hace concretamente más de 3 lustros en España, lo que se conoce como el programa de clemencia, que básicamente es a aquellas empresas que han participado en cárteles empresariales y quieran delatar su participación, se les exime bien del total de la multa que podrían acarrear por haber participado en un cártel o parte de esa multa. Siempre esto manteniendo para la empresa la garantía de la colaboración con la administración. Algo similar podría establecerse realmente y transponer las directivas de la Comisión Europea para apoyar a aquellas personas que quieran delatar la corrupción. Ese debería ser un primer paso que además permitiría probablemente sacar a la luz muchos más casos de corrupción de los que actualmente conocemos y que no son pocos. En los últimos 20 años han sido más de 3.700 casos de corrupción en los que ha habido investigados sobre todo a nivel político local. Ese sería el primer mecanismo. El segundo mecanismo, al igual que en el caso de los cárteles, es intentar establecer sanciones que sean realmente disuasorias, que se ciñan al caso que ha sido analizado y que, por supuesto, tercera pata, y debería ser la primera de todas, que los partidos políticos per se erradiquen de todos sus afiliados y demás a aquellas personas que hayan estado relacionadas con casos de corrupción. Al menos esas 3 líneas o instrumentos podrían mejorar los niveles de corrupción política local que actualmente existen. Pues bien, esta es la opinión del experto Juan Luis Jiménez, economista y un gran analista también relacionado y experto en materia de corrupción y sus derivadas económicas. A modo de conclusión, señalar que tenemos un problema. Sí, tenemos un problema que se llama corrupción, que no es algo aislado ni coyuntural, que es algo estructural y que nos cuesta mucho dinerito a todos. Y a lo mejor es una cuestión cultural, es posible, pero desde luego también es una cuestión económica. ¿Y por qué digo que también es una cuestión económica? Porque al igual que ponía énfasis en el problema de la corrupción urbanística, que es donde los políticos tienen el máximo poder porque todo depende de ellos, hay un dato interesante que merece mencionar.
Una posible solución a la corrupción política con carácter general es más libertad económica, más libertad individual, más mercado, menos Estado, más capitalismo, menos intervencionismo. Y no lo digo por decir, porque una vez más los datos demuestran que los países que son más libres económicamente son también los países que tienen menos corrupción política. Noticia de esta semana. Los españoles son cada vez más pobres. O dicho de otra forma, cada vez hay más pobres en España. Y ello a pesar de todas las soflamas políticas que nos ha vendido el gobierno desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Y lo digo por lo siguiente. Esto es lo que decía Pedro Sánchez en el año 2020, en plena pandemia. Nadie se va a quedar atrás. No vamos a dejar a nadie atrás, especialmente a los que ahora van a necesitar mucha más protección. A ellos, a los más vulnerables, a los mayores, a las familias con menos recursos, a los autónomos, a los pequeños empresarios, a los trabajadores, en definitiva, que dependen de su nómina, a todos ellos les vamos a proteger mientras dure esta crisis. Pues sí, señores, esto es lo que decía Pedro Sánchez en medio de la pandemia, cuando nos aburría soberanamente y nos castigaba cruelmente con sus discursos interminables de 2-3 horas en prime time, a imagen y semejanza de otros dictadores famosos como Hugo Chávez o Fidel Castro. Pero no solo fue en el momento de crisis. En el año 2021, un año después, Pedro Sánchez decía algo parecido. Nuestra prioridad es combatir la desigualdad y la exclusión social que se han visto desgraciadamente más agravadas como consecuencia de los efectos de la pandemia. Nuestro objetivo, por tanto, es que nadie se quede atrás. Y cuando decimos que nadie se quede atrás, nos estamos refiriendo a los territorios y sobre todo a las personas. Que nadie se quede atrás. Palabra del Señor. Palabra de Pedro Sánchez. Nadie se va a quedar atrás. ¿Por qué? Porque aquí está papá Estado para cuidarte. Con el reparto de paguitas, prestaciones, ayudas de todo tipo. Eso es lo que explica y lo que justifica ese discurso de Pedro Sánchez. Es lo que explica que España haya disparado el gasto público como nunca antes. El gasto público está en récord histórico, en niveles históricos, y también la deuda pública. Y esa es el relato, es la excusa que ha empleado este gobierno socialista comunistoide para machacarnos a impuestos, porque claro, el gasto no sale del dinero de los políticos, sale de nuestro dinero, sale de nuestros bolsillos, de las empresas y familias que trabajan en el sector privado. De ahí sale el dinero con el que gasta el gobierno. Pues bien, como no se puede dejar a nadie atrás y como para lograrlo se necesita gastar mucho dinero público, hay que subirle los impuestos. ¿A quién? A todos los españoles, sin compasión. Y eso explica precisamente el expolio fiscal que hemos sufrido también estos últimos años. Que nadie se quede atrás. Ese es el emblema que blandió Pedro Sánchez durante los últimos años y muy concretamente en la crisis del coronavirus y el año posterior, donde hubo también crisis sanitaria. Es uno de los grandes emblemas del gobierno del PSOE, el que se hace llamar el gobierno de la gente. Ya, de la gente. ¿De qué gente? Esa es otra cuestión. La cuestión, o la clave, es que este relato poco o nada tiene que ver con la realidad. ¿Y cuál es la realidad de la situación económica de los españoles, de la pobreza en España? ¿Realmente, gracias al gobierno, se ha logrado que nadie se quede atrás? El gobierno prometió un escudo social para proteger a las familias más vulnerables. Pues bien, señores, ni escudo social, ni gobierno de la gente, ni gaitas. La encuesta de población activa
la encuesta de condiciones de vida del año 2023 que publicó esta misma semana el Instituto Nacional de Estadística arroja datos realmente preocupantes, realmente alarmantes. El 26,5% de la población está en riesgo de pobreza, es decir, 12,7 millones de españoles. 12,7 millones de españoles están en riesgo de pobreza. ¿Y eso qué significa? Pues vivir con menos de 11.000 euros al año en hogares conformados por una sola persona. Y vivir con menos de 23.000 euros al año en hogares con 2 padres y 2 hijos. Hogares de 4 miembros. Eso es lo que se define, según el Instituto Nacional de Estadística, como una situación en riesgo de pobreza. Quedaos con este dato, 26% de la población, 12,7 millones de almas en este país. Ha crecido en el último año este indicador. Pero lo grave no es esto, porque esto no deja de ser un índice estadístico, que además está directamente relacionado con el nivel de riqueza o nivel de renta que existe en el país. Lo grave es la situación de pobreza real, de pobreza de verdad, no de riesgo de pobreza, sino de pobreza real. La situación en donde existen graves dificultades económicas. Pues bien, eso también tiene un título, tiene una nomenclatura. Es un concepto que se llama, estadísticamente, carencia material severa. Bajo el concepto de carencia material severa, lo que se refleja es una situación con graves dificultades económicas. Porque una familia o una persona que esté en situación de carencia material severa significa que no se puede permitir al menos 4 de los siguientes conceptos. Atención. No se pueden permitir ir de vacaciones al menos una vez al año. No se pueden permitir comer carne, pollo o pescado cada 2 días. No se pueden permitir afrontar gastos imprevistos. No se pueden permitir el mantener una vivienda a una temperatura adecuada. En verano, con aire acondicionado, y en invierno, con calefacción. Son personas o familias que sufren retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda, es decir, impagos o problemas para pagar la hipoteca, el alquiler, los recibos de suministros, de gas, de luz, de la comunidad, o en compras a plazos en los últimos 12 meses. Es decir, personas que las pasan, o familias que las pasan canutas para poder pagar los préstamos personales. Y aquellas familias que tampoco se pueden permitir disponer de un automóvil. Pues bien, todas aquellas personas o familias que caigan o sufran 4 de estas carencias, al menos 4 de estas carencias, son pobres. Son personas que atraviesan una grave dificultad económica. Son personas catalogadas en una situación de carencia material severa. ¿Sabéis cuántas familias hay en esa situación en España? El 9% de la población. Repito, el 9% de la población está en una situación de carencia material severa, pasándolas canutas, en graves dificultades económicas. Señores, 4 millones de personas. Pero ¿esto no era el gobierno de la gente? Fijaos en el siguiente gráfico. En este gráfico se refleja la evolución de la población o de la tasa de carencia material severa. Porcentaje de la población en una situación de carencia material severa. ¿Veis cómo aumenta de forma sustancial en los últimos años? ¿Sabéis en qué periodo coincide? Sí, efectivamente. Pedro Sánchez, Partido Socialista, Gobierno de España, PSOE, Sumar, PSOE, Podemos, socialistas y comunistoides. Pero esto no era el gobierno de la gente. ¿No ellos decían que no iban a dejar a nadie atrás?
¿Para qué se ha disparado tanto el gasto público y muy especialmente la deuda y muy especialmente los impuestos si resulta que la pobreza real en España no solo se ha disparado bajo el gobierno de Sánchez, se ha duplicado desde el año 2019? En el año 2019, la carencia material severa, la pobreza real, afectaba al 4,7% de la población y hoy afecta al 9%. Se ha más que duplicado. Por lo tanto, la pobreza en España se ha disparado. Se ha disparado en los últimos años. Pero no solo se ha disparado, sino que está en máximos históricos. Nunca ha habido tanta pobreza en España como hoy. Ahí tenéis los datos. Ese gráfico es oficial del Instituto Nacional de Estadística. La pobreza real en España se ha duplicado con respecto al año 2019, bajo el gobierno y el mandato de Sánchez, y estamos ahora mismo en niveles históricos. Nunca antes ha habido tanta pobreza como en la actualidad. El gobierno de la gente. Hay que reírse, ¿eh? Vaya broma macabra. El gobierno de la gente. Pero es que además, el 19% de la población padece al menos 3 de las carencias señaladas anteriormente. Eso significa que el 37% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Eso significa que el 33% de los hogares no se puede permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. Eso significa que el 21% de los hogares no puede mantener su vivienda a temperatura adecuada. El gobierno de la gente. ¿Sabéis cuál es la realidad? La realidad es que aquí en España, en Estados Unidos o en Tombuctú, el socialismo, amigos, es pobreza y siempre acaba igual. El socialismo es pobreza siempre y en todo lugar. Y a mayor socialismo, mayor pobreza. Hay un ejemplo palmario. Cuba, por ejemplo, ha pedido esta misma semana el régimen castrista, el régimen dictatorial comunista que tanto alaba Íñigo Errejón, Yolanda Díaz, Irene Montero, Pablo Iglesias, Yone Belarra, entre otros muchos. Cuba ha pedido esta misma semana ayuda internacional al Programa Mundial de Alimentos porque no tiene leche para alimentar a niños y bebés. En Cuba se están muriendo de hambre, en pleno siglo XXI. Fijaos en estas imágenes. Esto es Cuba antes de la revolución comunista del año 1959. Publicidad, turistas, hoteles de lujo, gente en las playas, de los propios cubanos, no solo norteamericanos. Alegría, dinero, bienestar, coches, edificios nuevos, en buen estado, gente comprando, bien vestida, autobuses, comida, restaurantes, libertad. Esta es la Cuba de hoy, bajo el régimen comunista. No es que haya caído un meteorito, ni un misil. No. No es que hayan estado en guerra. No, tampoco. No han estado en guerra. No ha habido un cataclismo nuclear. Ni una catástrofe natural. No. No ha habido una explosión de gas. Ha habido algo mucho peor. Comunismo. Eso es la Cuba de hoy. Gente viviendo en algo que no se puede calificar como viviendas. En zulos. Sin agua. Sin luz. Sin televisión.
sin sanidad, sin dinero, sin comida. Esta es la realidad del socialismo. Y si votamos socialismo, tendremos pobreza. Socialismo es pobreza. Bueno, y tercera noticia destacada de la semana, una vez más relacionada con la energía, con el despropósito energético que vivimos en este país como consecuencia de la planificación deslocada de este Ejecutivo y su obsesión contra la energía nuclear, que es una energía esencial, no solo para que tengamos luz en nuestras casas de forma segura, ya que es fundamental para garantizar el suministro eléctrico, sino también de forma barata, eficiente y limpia, ya que, oye, resulta que la energía nuclear no contamina, no emite gases CO2, emisiones a la atmósfera, sino vapor de agua. Y pese a ello, el gobierno insiste en cerrar las centrales nucleares. Pues bien, se han cansado. Las dueñas de las centrales nucleares, que pertenecen a compañías energéticas, están hartas. Han dicho hasta aquí, basta ya de tanta sectarismo energético por parte del gobierno. Han anunciado concretamente la interposición de 2 recursos contenciosos administrativos, uno de ellos contra el recién aprobado 7º Plan General de Residuos Radiactivos, que confirma el calendario de cierre y el cambio de planes en el almacenamiento de residuos. En lugar de un único almacenamiento centralizado, el que iba a construirse en Villar de Cañas, el gobierno, sin embargo, pretende que esos residuos vayan guardándose en almacenes individuales en el suelo de cada una de las centrales operativas en el país. Y el otro recurso presentado por las centrales es relativo al acuerdo de abandonar todas las actuaciones en Villar de Cañas para la construcción de ese almacén para los residuos, que incluye la cesión de los terrenos a las administraciones. Pues bien, ¿cuál es el problema? ¿Por qué recurren a la justicia las dueñas de las centrales nucleares? Porque básicamente estos planes implican un sobrecoste para las propias centrales, para los propios operadores, de más de 2.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere que ese coste lo asuman las empresas, no lo asuma el propio gobierno, que es el responsable en última instancia. Y lo quiere hacer aumentando de forma muy sustancial un impuesto muy concreto, hasta un 40%, que es la tasa que pagan las centrales nucleares por sus residuos. Es la llamada tasa Enresa. En la actualidad, las dueñas de las centrales nucleares pagan del orden de 450 millones de euros al año por este concepto y lo quieren disparar con este tipo de despropósitos en materia de almacenamiento, en materia de cierre, etc. El objetivo, en última instancia, todo apunta a que consiste en arruinar a las centrales nucleares para garantizar su cierre. Pero como siempre, lo importante es acudir a los que realmente saben de este tipo de temas, a los expertos. Tenemos el inmenso honor de contar una vez más en este programa con uno de los mayores expertos y divulgadores en materia energética que, por suerte, tenemos en España, que es Manuel Fernández Ordóñez. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Manuel Fernández Ordóñez, para todos los que no le conozcáis, es especialista en energía nuclear y analista energético. Oye, Manuel, ¿por qué se han rebelado justo ahora los dueños de las centrales nucleares contra el gobierno? Bueno, porque se han cansado de ser los pagafantas del sector energético, fundamentalmente, ¿no? Las centrales nucleares es que vienen siendo históricamente utilizadas como la vaca a la que ordeñar cuando parece que no hay de dónde sacar dinero en el sector energético y dice, bueno, pues vamos a las nucleares, ¿no? Y claro, llega un momento en que a base de poner impuestos, acaban haciéndolas inviable económicamente, acaban llevándolas a pérdidas. ¿Para qué? Para construir la coartada de luego poder decir, fijaos que la energía nuclear es muy cara y los propios dueños son los que no quieren seguir con la operación de la misma. No es que yo, gobierno, quiera cerrarlas, es que los dueños no quieren seguir, ¿no? Es la construcción de una falacia en tiempo real, la posverdad online, ¿no? Que estamos viviendo. No, es que tengo una carga fiscal tan grande que me es imposible seguir. Pero es que esa carga fiscal, esa presión asfixiante, esa fiscalidad que es absolutamente injusta,
me la estás poniendo tú y no paras de incrementármela, ¿no? Y llega un momento ya en que los dueños de las centrales se han cansado y ya no aguantan más, ¿no? ¿Y crees, Manuel, que se pueden ganar en los tribunales? ¿Hay alguna esperanza de que de alguna forma la justicia logre parar este despropósito? Bueno, tú ya sabes que el Estado tiene la coacción de la fuerza y tienen el BOE para escribir lo que quieran en él, ¿no? Es ganar difícil. Pero más que ganar en los tribunales, yo lo que espero es que el Ejecutivo acabe entrando en razón, ¿no? Porque es que parece que hemos perdido la racionalidad en el debate energético en los últimos años. Y milagrosamente los miembros del Ejecutivo recuperan la racionalidad energética en cuanto les dan algún carguito más allá de los Pirineos, ¿no? Estamos viendo cómo Calviño, para asumir la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, resulta que ahora se ha hecho pronuclear, ¿no? Claro, algo tendrá que ver que para tener el carguito haya tenido que tener el apoyo de Francia, ¿no? La gran punta de lanza nuclear de Europa. Lo cual llama poderosamente la atención porque la realidad lo que nos está diciendo es que la energía nuclear es absolutamente necesaria y solo no se considera necesaria en España por razones puramente ideológicas, ¿no? Y vemos cómo esas razones mudan drásticamente y muy rápido en cuanto a los intereses políticos son otros, ¿no? Por tanto, yo creo que la realidad se deberá acabar imponiendo y al final las centrales nucleares españolas tendrán que seguir operando porque no podemos prescindir del 20% de la potencia firme, de la electricidad firme en este país. Comenta si es algo que me parece un dato muy relevante, que este es por decirlo así, el truco que se ha inventado el gobierno precisamente para limpiarse las manos. No es culpa mía, es que, claro, subiendo... no es rentable el negocio de las nucleares, son las propias dueñas de las nucleares las que quieren cerrarlo porque no es rentable cuando el origen es otro muy diferente. Eso me parece muy interesante, pero lo que no acabo de entender, Manuel, y yo creo que tampoco muchísima población española, muchos españoles, es la obsesión que tiene este gobierno con el cierre nuclear, porque si algo es la energía nuclear, es una energía no solo rentable para los consumidores en cuanto a que es una energía eficiente, segura y barata, sino muy especialmente incluso por objetivos medioambientales. Este gobierno que se vanagloria de ser un gobierno muy verde, muy verde, muy verde, ¿por qué quiere prescindir de una energía que es limpia, que no contamina y que por lo tanto no contribuye al calentamiento global que tanto intenta combatir este Ejecutivo? Porque se trata de vivir de banderas ideológicas y de la construcción de un relato. Es en lo que estamos aquí, ¿no? Al final, cuando uno analiza los distintos países de Europa, se da cuenta que no hay una correlación clara, en los distintos países del mundo, incluso no hay una correlación clara entre tendencia ideológica o tendencia política y apoyo o no apoyo a la energía nuclear. Por ejemplo, uno va a Finlandia y los verdes finlandeses, que son de izquierdas, son pronucleares y han defendido la energía nuclear tanto Finlandia como Europa, ¿no? Digamos, la izquierda francesa tampoco es antinuclear, ¿no? Es una bandera ideológica y yo creo que todavía viven en el paradigma de que ser antinuclear da votos y ser antinuclear cada vez da menos votos y cada vez te quita más votos, ¿no? Yo creo esto y muchas de las otras cosas que hacen, ¿no? Pero esta entre ellas. Y yo creo que es un paradigma que tienen que ir abandonando porque al final la realidad se va a imponer y uno no puede defender durante mucho tiempo que efectivamente decreten una emergencia climática en el Congreso de los Diputados y a la vez pretendan prescindir de la fuente que produce el 20% de la electricidad de España precisamente sin emitir gases de efecto invernadero, ¿no? Eso es algo que racionalmente es muy difícil de defender y solo se puede defender bajo la base de que la gran mayoría de la población no se entera de nada del sistema energético. Han construido durante décadas, todos los gobiernos que han pasado por este país, no se salva ninguno, han construido un sistema energético tan opaco, con tan poca transparencia, que nadie entiende absolutamente nada, ni de cómo funciona, ni de cómo se financia. Por tanto, en ese río revuelto es muy fácil construir discursos que son falsos, que son falaces, y para tratar de arrimar el ascua política a tus sardines, ¿no? Pero bueno, es algo que es un recorrido que tiene las patas cortas
y que al final o bien se entrará en razón o se cometerá un error histórico como el de Alemania, que pagaremos, por supuesto, todos los españoles, que somos los que siempre pagamos el pato, ¿no? Precisamente eso es la última pregunta que te quería plantear, Manuel, y es precisamente, o sea, por un lado, tú confías en que las nucleares sobrevivan a este despropósito, entre otras cosas, porque, bueno, el plazo de cierre es escalonado y aún hay margen y no sabemos si este gobierno aguantará o no aguantará. Por lo tanto, no es seguro que se mantengan esos planes de cierre. Pero en todo caso, y además comentabas el caso alemán, ¿qué pasaría si finalmente se cierran las nucleares en España? Bueno, perder las centrales nucleares implica muchas cosas, ¿no? Para empezar, es la tercera vez que lo digo, pero produce un quinto de la electricidad, un poquito más de un quinto de la electricidad de España. Es absoluta. Pierdes del tirón ese quinto de electricidad que tienes que sustituir con algo, ¿no? El problema es que nos han vendido el canto de sirena de que eso se va a sustituir con energías renovables y me temo que no. Me temo que no es así. ¿Por qué? Porque las energías renovables que tenemos ahora mismo producen fundamentalmente todo lo que pueden producir. Es decir, si pudieran producir más, producirían más. No producen más porque no pueden producir más. Entonces, si tú quitas un 20% de la electricidad, no lo vas a producir con las renovables que tienes, porque no puedes. Lo vas a producir con gas. No nos engañemos, con gas. La tecnología fundamental para la crisis energética que hemos vivido estos años ha sido el gas. Ha sido nuestra dependencia del gas y la volatilidad y los altos precios que el gas alcanzó en los mercados internacionales. Eso es lo que hizo disparar los precios de la electricidad y eso es lo que hizo disparar la inflación. Si no hubiéramos tenido la energía nuclear y las renovables que tenemos, todavía se hubiera disparado mucho más. Entonces, si tú cierras la energía nuclear y la sustituyes por gas, primero, aumentas la dependencia energética exterior. Desequilibras la balanza de pagos, vas a aumentar las emisiones que tienen impuestos y hay que pagarlas, vas a aumentar el precio del mercado mayorista de electricidad y, por tanto, el precio de la electricidad para todos, ¿no? Y todo esto lo vamos a pagar los de siempre, lo vamos a pagar los ciudadanos, lo va a pagar la industria en una pérdida de competitividad, lo va a pagar el campo porque va a aumentar sus costes de regadío y de todas las demás cosas que hacen, porque la energía está en la base fundamental de nuestra sociedad. Y hay estudios, el último de PricewaterhouseCoopers, que lo que dice es que si se cierran nucleares, el pool eléctrico va a aumentar una media de 13 euros megavatio hora en el mercado diario, ¿no? Y 13 euros megavatio hora es mucho dinero cuando uno multiplica por todas las horas del año, ¿no? Y todos los megavatios horas que se venden. Y eso es una factura que pagaremos los ciudadanos. Por tanto, es un error, es un enorme error que lo ha cometido Alemania, y lo estamos viendo en directo, y lo vamos a cometer nosotros. Yo espero que no es así. No sé si todas las centrales nucleares españolas se salvarán. Almaraz 1 está muy próxima a su cierre en el año 2027. Si esto no cambia, no tenemos muy claro qué va a pasar. Pero lo que más me preocupa es el futuro. Me preocupa el futuro porque la energía nuclear es una energía de futuro. Europa está apostando por la energía nuclear. El mundo está apostando por la energía nuclear. España no. Y creo que esto a largo plazo va a ser un lastre competitivo tanto para los ciudadanos como para la industria, porque van a aparecer nuevas tecnologías nucleares que nos van a ayudar en procesos industriales, a producir hidrógeno, a desalar agua y a otra serie enorme de actividades. Y si perdemos ese tren, perderemos competitividad y lo acabaremos pagando una vez más los de siempre. Manuel Fernández Ordóñez, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, cuidado mucho. Pues esta es la realidad del sistema energético en España. No nos podemos permitir el lujo de prescindir de la energía nuclear. O dicho de otra forma, España no debería cometer la locura de cerrar sus centrales nucleares. No por cuestiones científicas, ni por cuestiones económicas, ni por siquiera cuestiones medioambientales. No, esa es no es la razón del cierre nuclear en España que tanto persigue el gobierno. No. Se llama sectarismo, se llama ideología, se llama ceguera política. Y es absurdo, es un despropósito. Antes de despedir, agradecer a nuestros patrocinadores, a Primor, que es lo que nos permite hacer este programa, y
hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos. Despierta, que no te engañen. Y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta luego.